usted nos cuente su biografía. Usted va a ser candidato a la presidencia. Bueno, muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por su invitación esta mañana. Pues me siento muy contento de estar contigo esta mañana. ¿Usted nació en dónde? Usted es de la comunidad Shipibo Conibo, ¿no es cierto? Así es. No sé si tú has tenido la oportunidad de viajar por la Amazonía o por el tribu Ucayali, Nicolás, pero una vez mis padres estaban viajando de una comunidad a otra comunidad en el tribu Ucayali. Era abril de 1970, había una inundación tremenda en el río y no había un lugar donde atracar la canoa. Y mi mamá dio a luz en la canoa. Entonces resulta de que en esa canoa... O sea, nacido en el río Ucayali, digamos. El río Ucayali, por eso me llamo el viajero, ¿no? Fíjate, Nicolás, no había ni machete, ni tijeras, ni cuchillos para cortar el cordón umbilical. Entonces mi papá agarró 2 palos y cortó el cordón umbilical. 3 días más tarde, cuando ya llegamos a la comunidad, pues me estuve muriendo de infección. Pero había, a Dios gracias, una pareja de misioneros norteamericanos. La señora era una enfermera y le quedaba una ampolla antiinfección. Es así como me salvo la vida literalmente, ¿no? Y ya a la edad de 11 años, Nicolás, era monolingüe, solamente hablaba shipibo conmigo. Tenía 4 sueños. Mira, dije, quiero aprender el castellano, quiero aprender algún día el idioma de la gente que me salvó la vida, y quiero estudiar teología, y algún día quiero estudiar en la tierra, ¿no?, de los norteamericanos. Tenía 11 años, en la comunidad metido, pero tenía visión y sueño, ¿no? Con esa... O sea, a los 11 años Miguel Hilario no sabía, o sea, hablaba solo shipibo y ya hablaba español también. No, nada. Era monolingüe hasta la edad de 11 años. ¿No? Increíble. Entonces le dije a mi padre, mira, por favor, lléveme a la ciudad de Pucallpa, porque quiero estudiar en la escuela secundaria. Entonces, Nicolás, me trajeron a Pucallpa. La gente pensaba que era mudo, porque no hablaba. Pero en un mes, por una inversión lingüística y cultural, aprendí el español, el castellano, en un mes. Tal es así de que ya terminé los estudios secundarios. A eso le llaman los gringos, ¿cómo es? Total immersion, le dicen que... Exacto, total immersion. Inmersión total, o sea, te metes en un lugar donde no hablan más que el idioma que hablan ahí, no te queda otro que o aprendes o te mueres. Así es. Sin comunicación. Así es, exacto, ¿no? Entonces, bueno, también los lingüistas dicen de que cuando un chico habla o aprende un idioma antes de la edad de 14 años, puede hablar como un nativo hablante, ¿no? Entonces, bueno, contando un poco la historia, terminé la escuela secundaria en Pucallpa. Vine a Lima, tomé un bus, vine a Lima, después de 20 horas llegué a Lima a la edad de 17 años, buscando la oportunidad de educarme, oportunidad de tener una vida digna, ¿no? Como hacen todos los provincianos del Perú, ¿no? Ya llegando obviamente a Lima, como todo provinciano, ¿no?, sufrí peripecia, discriminación, no había empleo, no había oportunidad, pero tenía la fe en Dios, tenía la convicción de que sí, era posible. Ayer contaba Nicolás, ¿no?, en otro lanzamiento, de que había una lección muy importante que mi mamá me dio justamente cuando tenía como 10 años. Estuvimos ahí en la chacra, en la Amazonía, nos fuimos a buscar leñas y ya no había más camino. Mi mamá tenía el machete y me dijo, mira, cuando no hay más camino, hay que crear nuevo camino, y comenzó a abrir nuevo camino con el machete. Entonces, esa lección tan importante que yo tuve con mi mamá ahí, dije, mira, yo tengo que abrir nuevos caminos, ¿no? Si no hay camino, hay que crear nuevos caminos, ¿no? Con esa visión y con ese compromiso, toqué la puerta de los norteamericanos, que eran misioneros, y le dije, mira, estoy acá en Lima, quiero estudiar, quiero trabajar. Y me dieron un trabajito para ser conserje, era limpiador, ¿no?, de los carros, de la casa ahí. Limpiando el piso, escuchaba nuevamente total immersion, inmersión lingüística. Todo el día los gringos hablando en inglés. Exacto, yo limpiando el piso ahí y tomando apuntes. En un año aprendí el inglés, ¿no? Entonces ya estaba estudiando teología y, bueno, un poco para correr la historia, a la edad de 19 años tengo una beca para ir a estudiar en Texas
y luego me fui a California para estudiar economía política en la universidad. ¿Y en Texas qué cosa estudiaste, Miguel? Estudié misión, estudié teología, pero ya en California estudié economía política en la Universidad Estatal de California. Y te cuento, Nicolás, a mí me gustaba estudiar, y me gusta estudiar muchísimo, ¿no? Me sacaba puro A, bueno, el sistema americano, puro A, equivalente a puro 20 acá, ¿no? 18, 19, 20. Y la gente me preguntaba, oye, ¿por qué siempre te sacas 20 en tu tercer idioma, no? Mira, yo que soy, bueno, norteamericano y mi primer idioma no me puedo sacar 20. Entonces le dije, mira, yo crecí en la Amazonía comiendo cerebro de mono. Por eso tengo un IQ súper elevado. Una inteligencia superior. Exacto, ¿no? Entonces, me decían, oye, entonces si es así, pues llévame a tu comunidad para que yo también pueda sacar 20, ¿no? Bueno, así después, Nicolás, me postulé a la Universidad de Oxford. Mira, te cuento, como estudiaba ciencias políticas, o sea, me leí todos los libros de la biografía de lo grande del mundo. Margaret Thatcher, ¿no? Clinton, Tony Blair, etcétera, etcétera, ¿no? Y dije, oye, Oxford debe ser buena universidad, me voy a postular a Oxford, ¿no? Me postulé y a Dios gracias, me admitieron. Estudié economía, filosofía y política por un año, era una beca de un año, terminó los estudios y ahí tuve una cobertura muy grande en la prensa nacional e internacional porque era el primer indígena, Nicolás, en la historia de Oxford del siglo XII, de tener a un indígena que estaba estudiando allá, ¿no? Era un orgullo para mí traer la bandera del Perú, la bandera de la Amazonía, para hablar de la riqueza cultural, de la riqueza biológica que tenemos en el Perú, ¿no? Justamente ahí te cuento, Nicolás, yo tomé la decisión, cuando tenía 28 años, mira, yo debo regresar para justamente abrir camino para la juventud, para la nueva generación en Perú, porque tenemos que tener la mejor educación en el Perú. Eso era el año era 98, 98, exacto. Entonces tomé la decisión de lanzarme a la presidencia. Entonces, este proyecto que yo tengo, Nicolás, es un proyecto ya de 17 años. No es un proyecto improvisado, no es una decisión que tomé ayer o el año pasado, sino una posición ya firme, con mucha convicción, mucho compromiso. Bueno, un poco retornando la historia, regresé a California y dije, ahora tengo que estudiar en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos. Y me postulé a Stanford. Y a Dios gracias, me dieron la oportunidad, me admitieron, y estudié maestrías en antropología y también en políticas latinoamericanas. Y ya un doctorado PhD. O sea, digamos que Miguel Hilario, todo lo que había que estudiar ya lo estudió, digamos, ¿no? Así es, me gusta tener una visión holística del mundo, me gusta tener una visión interdisciplinaria, porque si no tenemos una visión holística, una visión interdisciplinaria, es muy difícil entender un problema y tener no la propia. Ahora, ¿por qué Miguel Hilario sería un buen presidente del Perú? Bueno, antes de responder esa pregunta, Nicolás, después de Stanford hice carrera internacional en el Banco Interamericano de Desarrollo, en UNICEF y también en el gobierno de California. Entonces tengo una amplia experiencia personal de salir de la Amazonía, una amplia experiencia profesional en tema de desarrollo social y económico. Yo creo de que yo soy un hombre del pueblo. Conozco la realidad del Perú porque yo soy la realidad del Perú. Conozco lo que es la discriminación, conozco lo que no es tener oportunidad. Entonces, yo como presidente voy a trabajar, Nicolás, uno, tenemos que inmediatamente crecer nuevamente en el Perú. Como sabe muy bien, nuestro país y el mundo está en proceso de desaceleración económica. Entonces nosotros estamos proponiendo de que tenemos que hacer una alianza estratégica con la inversión privada y pública para que el Perú pueda crecer nuevamente. No a un ritmo de 2.4%, tenemos que tener la visión y la propuesta de crecer a un ritmo del 6-7%. En segundo lugar, tenemos que invertir en la educación, tenemos que tener una visión holística de tener la mejor educación del Perú, porque si nosotros no invertimos en la educación, por eso como tú sabes, Nicolás, ¿no? Perú está envisionando de
invertir en su PBI en educación a 6% en el 2021. Nosotros tenemos otra visión más amplia, más optimista, de que tenemos que llegar a invertir en nuestra educación a 10%. En tercer lugar, Nicolás, tenemos que tener un gobierno electrónico, porque tenemos un aparato estatal que no funciona. Entonces tenemos que nosotros crear un gobierno electrónico de tal manera de que todo el proceso de gestión, o el management, como tú sabes muy bien, sea ágil, transparente, democrático y humanista, ¿no? En cuarto lugar, tenemos que crear un ambiente de seguridad, no solamente seguridad física, sino una seguridad financiera, para que tengamos más inversión. Tenemos que nosotros promover, trabajar duro para que tengamos más inversión nacional y más inversión internacional para crecer nuevamente. Pero un punto más aquí, Nicolás, tenemos que diversificar nuestra economía. Nosotros no podemos vivir eternamente de exportación de nuestros productos naturales. Ahí tenemos una visión nosotros, una propuesta, Nicolás, de que Perú tiene que llegar a ser la capital de turismo ecológico, arqueológico, vivencial y cultural. Nosotros tenemos la visión de traer millones de turistas y eso tiene una implicancia muy importante para el crecimiento económico. La inversión en la infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, hoteles, nos va obviamente a impulsar a que podamos crecer más de lo establecido actualmente. Te voy a hacer un comentario que no tiene nada que ver. Un amigo me pregunta un día, oye, me tienen que entrevistar, ¿y qué debo hacer para hacer una buena entrevista? Yo digo, lo primero, no le das ningún caso al periodista, tú ten en la cabeza claro lo que quiere decir y di todo lo que tienes que decir, y si me preguntan, no importa la pregunta, tú sigue nomás. Es exactamente lo que hace Miguel Hilario, viene con su rollo muy claro y está acá, ¿no? Me encanta ese estilo. Ahora, Miguel, más o menos lo que Miguel Hilario está diciendo es lo que están diciendo todos los candidatos al final, porque yo creo que si eliminamos toda esta guerra sucia y este acuchillamiento y empezamos a discutir, ya bueno, ¿qué vamos a hacer en el Perú para salir adelante? Todos empiezan a coincidir, tenemos un problema muy grave de inseguridad, tenemos un problema con la inversión y cómo la manejamos, tenemos que diversificar nuestra producción, tenemos que, digamos, tener un aparato del Estado eficiente y que sea no solo eficiente, sino no pierde ese sentido de la humanidad. Y por el otro lado, que esto nos va a proteger de la corrupción. Cuanto más transparencia, menos posibilidad de corrupción hay. Pero la pregunta es, digamos, todos, digamos, con diferentes matices, están más o menos hablando de los mismos temas, o empezando a hablar de los mismos temas. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? O sea, para hacer esto que hay que hacer, ¿por qué tenemos que confiar en Miguel Hilario y no en Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Alejandro Toledo y la lista interminable de candidatos que Verónica Mendoza? Y no sigo porque son como 16. Claro. Justamente es importante reconocer, ¿no?, lo que tú ya estás mencionando